mensaje, primer capítulo de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Los que tengan una Biblia, abran Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a tomar este versículo como un elemento introductorio para el mensaje que vamos a estudiar hoy. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos una introducción de lo que tiene que ser el móvil, de lo que es el alma del que predica la palabra, del que enseña la palabra, del que quiere vivir en el evangelio. El testimonio que damos en los diferentes lugares donde llegamos es de acuerdo a las vivencias reales que tenemos con el Señor Jesucristo. Tenemos vivencias con Dios, tenemos una experiencia con Dios cada día. Entonces el evangelio jamás nos va a avergonzar. Ahora, el apóstol Pablo aquí está enfocando el llamado del ministerio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No estamos hablando de la opción de un club de yoga o de un club de amantes del tango, o estamos hablando de una casa de reunión social a la cual vamos a pertenecer. Estamos hablando de que el evangelio es poder de Dios y es salvación para todo aquel que cree. O sea, el evangelio puede producir salvación a todo aquel que cree. La verdad es que yo no salgo de mi asombro del poder del evangelio, como tengo la experiencia y la alegría de visitar las prisiones y predicar dentro de la prisión de hombres, ahí en Hardy. Tengo la satisfacción de ver hombres con el traje azul, vestidos de preso, muchos de ellos con cadena perpetua. Sin embargo, hombres con una Biblia debajo del brazo, temerosos de Dios, amantes de la palabra de Dios, comprometidos con las actividades de la iglesia de la prisión. Ellos realizan diferentes actividades de predicación allá adentro, recaudan fondos de la ayuda que le traen los familiares a los presos, recaudan fondos, hacen un fondo común para, en una cantina, que así le llaman, o una especie de cafetería de la prisión, ellos compran allí comida de más para preparar una reunión para invitar a más presos que conozcan de Cristo. Ustedes no se imaginan el interés que ellos desarrollan preparando condiciones, preparando recursos escasos que tienen para que otros conozcan de Cristo. Y preparan actividades verdaderamente interesantes. Estuve presente en una de esas actividades porque la iglesia tiene unos 70 u 80 integrantes, pero hay un galpón, una sala grande que es como una sala de cine, que ellos piden piden autorización para estar allí una vez cada 2 meses, cada 3 meses, y realizan actividades festivas, preparan comida, y hemos tenido en esa carpa, en ese lugar, unos 300 reclusos escuchando la palabra de Dios, porque hombres celosos del evangelio que creen en Jesucristo promueven con una actividad incesante, preparan siempre actividades espirituales. Hay un joven que dirige el ambiente de la música, el grupo musical, y ellos ensayan horas interminables, preparan canciones, hacen arreglos musicales, unos músicos excelentes, gente que se han entregado a Cristo. El evangelio es poder de Dios y salvación a todo aquel que cree. Qué interesante. Solamente creer, el acto de creer activa el poder de Dios en tu vida. Cuando las personas no leen la Biblia o son perezosos para leer la Biblia,
no les gusta cantar, no les gusta orar, no tienen tiempo para orar, sencillamente no creen. Una persona que no ora es una persona que no cree. Una persona que no lee la Biblia es una persona que no cree. Está convencido, pero no está convertido en un creyente, no está convertido en un cristiano. Está convencido, y convencidos miles y millones llenan las iglesias. Pero convertidos son las personas que funcionan, que están activos, que no están mirando cosas sin importancia, comentarios, chismes, bretes, están enfocados en la ganancia de alma. Gente que ama a Dios, que guarda su palabra, que respetan sus mandamientos, que respetan sus leyes y andan en rectitud con el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Está hablando de dos grupos. El primer grupo es los que estaban cerca de Cristo, los que esperaban al Mesías, los que de ellos y de su linaje vendría el Mesías. ¿Qué debían estar haciendo los judíos? Esperando al Mesías, orando por el Mesías, clamando a Dios, arreglando sus vidas, consagrando sus corazones. Sin embargo, cuando Cristo vino, los judíos ni se enteraron. Más bien lo supieron por aquellos magos que vinieron del oriente, por Herodes, que se lo tomó muy en serio, y ahí comenzó a entenderse un poco la llegada de Cristo. Pero el Mesías no vendría así, pequeñín, humilde, pobrecito. Ellos esperaban un Mesías en otras dimensiones. Sin embargo, al propio pueblo de Dios, a los propios judíos, les costó un mundo entender el evangelio y aceptar a Cristo. Ahora, el griego, el gentil, el pagano. El griego representa a todos los pueblos de la tierra. Al judío primeramente, también al griego. Es que el griego representa los no judíos. Pero ¿por qué se escoge la figura de los griegos? Porque los griegos eran gente culta, gente inteligente, desarrollaron la cultura, desarrollaron la homilética, desarrollaron los discursos, las filosofías, los poemas, las poesías, las filosofías. Grecia fue un despertar cultural que invadió todo el mundo. Por eso dice el apóstol Pablo que el evangelio es para los judíos y también para el griego, en la misma proporción y en el mismo nivel. Entonces, ¿cuál es el mandato de Dios? Que los que predican la palabra, los que enseñan el evangelio, sean conscientes de que la palabra de Dios se va a dispersar al mundo entero por seres humanos, no por ángeles. Los ángeles quisieran hacer este trabajo, pero Dios ha confiado al ser humano predicarle a sus semejantes. Dice el versículo 17, porque en el evangelio es la buena noticia, el buen mensaje, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, tú no puedes predicar una cosa que no sientes. Tú no puedes dar un testimonio si no estuviste allí, si no lo viste con tus ojos. No puede llegar un testigo, como decía, a la sala del juez y yo estaba parado de lejos. No sirve como testigo. En el evangelio, en las cuestiones del evangelio, la justicia que representa a Dios, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el ideal de Dios, que nosotros salgamos a predicar, que anunciemos la palabra de Dios, que le prediquemos a la gente todo el tiempo. Tuviste que esperar en la clínica, estás esperando que te llamen, se te sentó una persona al lado y tú a esa persona le puedes hablar de Cristo. Tienes amigos que tú sabes que están sufriendo porque no conocen nada del Señor, mándale una palabrita de ánimo y le dices, te voy a enviar un texto bíblico que te va a dar esperanza. Y le envías un texto bíblico de las promesas de Dios y de los milagros que Dios puede hacer en la vida de la persona. O sea, tú puedes estar funcionando constantemente como un verdadero sembrador. Ahora, no siempre la siembra es agradable, no siempre cuando ponemos la semilla vemos nacer el fruto, no siempre cuando vemos la planta crecer, la planta da frutos. Hay plantas que crecieron vigorosamente en el surco, pero no dan nada y hay que arrancarlas y botarlas.
Hay una declaración bíblica de cuando esas cosas pasan, uno a veces como predicador o como evangelista o como compartidor de la palabra se desanima. Vamos a buscar una cita que se encuentra en Ezequiel. Es un libro que está antes de Daniel, está encabezando a los profetas menores. En el libro de Ezequiel capítulo 2 hay un mensaje que Dios le previene, Dios le adelanta a aquellos predicadores que esperamos que todos nos agradezcan, que todos nos reconozcan. A veces creemos que la gente se va a sentir feliz de que se le predique la palabra, pero muchas veces el pago, el resultado es muy deficiente, pero Dios nos está preparando a todos los que predicamos para que estemos listos para ser rechazados, porque aún así tenemos que hacer la palabra de Dios. Nosotros podemos recordar en el caso de Jonás, la ciudad de Nínive era una ciudad muy rebelde, era una ciudad de mucho pecado, de mucha maldad, de mucha crueldad. Era una ciudad fuerte en ejércitos, y cuando ellos vencían en una batalla eran muy crueles con los conquistados. Y Dios le mandó una amonestación mediante Jonás, pero Jonás no quería ir a darle la amonestación, porque Jonás ni quería que el evangelio diera resultados allí. Jonás aborrecía a los ninivitas. Por lo tanto, Jonás se embarcó a otro país y se fue a otro lugar que nadie lo había llamado. Y en el camino, ustedes saben la historia, el mar se agitó y él reconoció que esa tormenta era por causa de él, que lo echaran al mar. Y ahí lo estaba esperando un submarino de carne y cartílagos, y lo llevó hasta la playa de Nínive, lo vomitó en la playa y Jonás predicó. ¿Qué pasó en Nínive cuando Jonás predicó? Sorprendentemente para Jonás, toda la ciudad se arrepintió. Pero a veces el profeta va a los lugares a predicar y nadie se arrepiente. Estamos hablando de una ciudad pagana, una ciudad que no adoraba a Dios, no sabía nada de Dios, pero entró Jonás diciendo por las calles: dentro de 40 días esta ciudad va a ser destruida, y todos ayunaron, desde el rey hasta las bestias, y alcanzaron el perdón de Dios. Ahora bien, el profeta Ezequiel es enviado a la casa de Israel, al pueblo de Dios que se ha apartado, o sea, se ha endurecido. Cuando las personas van rechazando lentamente las admoniciones divinas, van rechazando la palabra de Dios lentamente, el corazón se les va cauterizando, la conciencia se les va cauterizando, el corazón endureciendo, y cada vez reciben menos la palabra de Dios hasta que llega un momento que la rechazan. Ustedes saben que en el pasado hubo profetas que fueron apedreados, que fueron aserrados, que fueron aniquilados porque molestaba la palabra de Jehová. Que no seas tú, o que no sea tu congregación, que no sea en tu iglesia, o que no sea en tu familia, que han comenzado a aborrecer la palabra de Dios, que han comenzado a aborrecer al predicador, que han comenzado a aborrecer la Biblia y están buscando ya otra fuente que sea más conveniente y más agradable. Dice el profeta Jeremías, creo que es Jeremías o Zacarías, bueno, hay una cita que dice: Dios dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. O sea, dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí la fuente de agua viva. Y cuando Dios manda a un predicador, cuando Dios manda al pastor a predicar mensajes de amonestación a la iglesia, muchas veces cosecha enemistades, desprecio, crítica, traición, etcétera, etcétera. Es normal que esto pase. Vamos a disfrutar de este mensaje que Dios manda por medio de Ezequiel, pero Dios le da una advertencia a Ezequiel que no espere nada bueno de esta campaña de evangelismo que él viene a dar. Dice Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. En otras palabras, párate firme. Es como la señal que le da el sargento al soldado: firme. Y Dios le dice a Ezequiel: párate firme, voy a hablar contigo. Y luego que me habló, dice Ezequiel,
entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. O sea, después que él me habló, fue que entendí la gravedad del asunto. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. O sea, vas a predicar a la iglesia, no vas a predicar al mundo ahora, no vas a los paganismos, no vas a ir a tierras distantes a buscar gente, comunidades que no conocen de mí. Te voy a mandar a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia primeramente recibe el mensaje del llamado de Dios. El mundo recibe el mensaje del llamado de Dios. Ven a Cristo, acepta a Cristo. Y en esta primera etapa nos encanta a los predicadores. A mí me encanta la primera etapa. Cuando la gente quiere saber de Cristo, que llegan, pastor, denme estudios bíblicos. Yo tengo una muchacha que ella me pide estudios bíblicos por teléfono. Y yo tengo poco tiempo. Mi tiempo estaba bien ocupado en muchas actividades. Estoy predicando todas las noches, tengo que prepararme para predicar, hago mi trabajo, el sol de la jardinería. Y a veces siento que tengo poco tiempo. Digo, bueno, ¿cuál es el tiempo que tengo para ella? Ok, cuando termino de hacer la última casa, la llamo por teléfono y mientras conduzco para mi casa, estamos hablando de la palabra de Dios y estamos haciendo una serie de estudios bíblicos hermosos que ella está disfrutando muchísimo. Y ya ella consiguió otra persona que está interesada en los estudios bíblicos para que cuando yo llame, están las dos ahí. Y tiene propósitos con más personas. Y a mí me encanta eso, me agrada eso cuando la gente quiere recibir estudios bíblicos. Esa es la primera parte, la parte de creer. Ahora, en la parte de confiar, en la parte de vivir, en la parte de ajustar mi vida a la santidad de Dios, esa es la parte que no me gusta mucho porque cuando voy llegando ahí, la gente rechaza y se va. O rechazan y te desprecian. O rechazan y comienzan a hablar mal de ti. Y rechazan o encuentran defectos en la iglesia. Y rechazan y viene toda una serie de situaciones desagradables que es la que no nos gusta a los ministros, a los que predicamos la palabra. Pero Dios nos amonesta y nos prepara para eso. Y le dice el versículo 3, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. O sea, los padres de ellos han sido apóstatas, han sido infieles. Los padres de ellos han sido gente de doble ánimo. Ellos han crecido en este ambiente de doble ánimo, de hipocresía, de falacia. O sea, les viene en generación, les viene en genética. Esto no va a ser fácil. Yo te estoy enviando a gente rebelde. A ver, cuando los jóvenes o los ministros se gradúan del seminario teológico, los que han tenido la dicha de pasar por un seminario teológico, estudiar y realizarse en esa faceta, el día que se está graduando, imagínense que llegue el presidente de la misión o de la unión o de la asociación o de como se llame el nivel directriz y diga, bueno, jovencito, lo felicito, usted se ha graduado, usted es un pastor, está listo para predicar el evangelio, conoce las doctrinas, conoce los procedimientos, cómo administrar la iglesia, perfecto. Lo voy a mandar a un pueblecito y el muchacho lo más contento. Lo voy a mandar a un pueblecito aquí cerca que toda la gente de ese pueblo son narcotraficantes, son delincuentes, son rebeldes, son asesinos, han quemado 2 iglesias y han matado a 3 pastores. O sea, yo creo que el jovencito, por entusiasmo y optimismo que tenga por ser predicador, va a cambiar la cara y va a mirar serio al jefe y le dice, ¿sabe qué? Yo no estudié para que me maten unos delincuentes. Sin embargo, Dios está llamando a Ezequiel y le está advirtiendo para dónde lo va a llamar, para dónde lo va a enviar. Y le dice, te voy a mandar a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí. O sea, no es un público muy promisorio. No te vas a sentir muy bien. No te vas a estar esperando el coro para darte la bienvenida como pastor. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de corazón duro. O sea, Dios sigue hablando, Dios sigue explicando cuáles son las características de su iglesia, de su pueblo escogido. Gente de corazón duro, gente que le estás explicando que ven las cosas tal y como lo estás diciendo, pero no lo quieren aceptar. De corazón duro.
te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Hay otra versión que dice corazón duro. Aquí dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. O sea, empedernido corazón es un corazón experimentado en maldad, que lleva tiempo consumiendo esto. Tiempo estaciado en el mal. Yo te envío a gente de duro rostro. ¿Sabes lo que quiere decir duro rostro? Bueno, duro rostro quiere decir de cara dura. Que saben que están haciendo mal y lo siguen haciendo y te miren como si no estuvieran haciendo nada. En otras culturas hay una palabra más fuerte, gente descarada. Un descarado está haciendo iniquidad, perversidad. El apóstol Pablo amonestó en una iglesia, había uno que se estaba acostando con la esposa del padre, seguramente la segunda esposa. Y el apóstol Pablo dice, estas perversidades no se ven ni en el mundo y están pasando en las iglesias. O sea, te estoy mandando a gente descarada, que lo están haciendo mal, están pecando contra mí y se están burlando de ti y te van a señalar a ti y te van a decir que tú y que quién eres tú. Son gente descarada. Así ha dicho Jehová el Señor. Esto lo dijo Dios. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Mira cuál es la intención de Dios. La intención de Dios es que nadie tendrá excusa, hermanos, el día de la retribución, el día del juicio final, nadie tendrá excusa. Todo el mundo fue amonestado, todo el mundo recibió la palabra. Cuando hablo con mis hijos, las cosas que a ellos no les gusta que yo les diga, ellos me hacen una reacción como de una alergia que les da, como una irritación en todo su cuerpo. La mayoría de las veces se quedan tranquilitos, calladitos, nobles, pero todo su cuerpo me dice no. Todo su cuerpo. Su lenguaje corporal dice no, porque el ser humano es rebelde a la enseñanza, es rebelde a la espiritual, es rebelde a la instrucción. Cuando ellos sigan cumpliendo años y van tropezando con la vida y la vida le arranque pedazos y sangren y sufran y se les partan los huesos, entonces ese día van a decir, tenía que haber escuchado a mi papá. Así mismo es Dios. Dios sabe que cuando manda su palabra, cuando manda su amonestación, la gente lo rechaza. Porque la gente se jacta de que está bien, porque hay otros que están peores. Pero la amonestación es dura de parte de Dios. Dice el Señor, ¿acaso ellos escuchen o dejen de escuchar? Porque son una casa rebelde. Pero bueno, sabrán que hubo profeta entre ellos. Un día van a decir, tenía que haber escuchado al hombre de Dios. Tenía que haber escuchado la palabra de Dios. Tenía que haber puesto en orden mi vida con la palabra de Dios. No tratar de que la Biblia fuera adaptada a mi vida. La gente que anda por ahí arrancándole simbólicamente hojas a la Biblia que les sobran y que ya no hacen falta, van a llevarse una triste sorpresa cuando Cristo les pregunta en el Tribunal Supremo dónde están todas las hojas de la Biblia que le arrancaste porque no pudiste adaptar tu vida a la palabra de Dios. Dice el versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas. Qué interesante. Predicadores, gente que enseña, gente que amonesta. Tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Qué te parece, hermano? Estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de ninguna nación pagana. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y varias veces en la Biblia, profetas llegaron a naciones paganas y se arrepintieron y buscaron de Dios. Pero el pueblo de Dios, vez tras vez, repetía el mismo pecado. Hemos estado leyendo porciones bíblicas del Antiguo Testamento aquí en casa y tenemos que leer en el mismo capítulo a veces, 2 y 3 veces, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios.
Pero los hijos de Israel volvieron. Y hay una gran victoria, Dios le da una gran victoria sobre los amonitas, una gran victoria sobre los amalecitas, una gran victoria sobre los filisteos. Y hubo paz por 40 años, hubo paz por 80 años. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Eso es una tendencia, porque nuestra carne es pecaminosa. Dice el apóstol Pablo, el espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil. Nosotros, si andamos en la carne, andamos por los sentimientos, andamos por las emociones y no por la razón, no por la sabiduría de Dios. Tenemos que tener sabiduría según Dios para andar en sus caminos, corregir nuestra vida y hacer su santa y divina voluntad. No les temas. Tú no les temas, porque son casa rebelde. Versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Se parece mucho a nuestro barrio, a nuestra gente, a nuestra iglesia, a nuestros amigos, a nuestras familias, a nosotros mismos. Somos muy rebeldes. Es una tendencia. Somos muy rebeldes. Pero tienes que predicar, porque ellos tienen que saber que hubo profeta entre ellos. Miren, hermano. Hay un texto que dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿No es así? A ver. Si yo no escucho la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo me va a amonestar? ¿Cómo el Espíritu Santo me va a conducir al arrepentimiento? Así que funciona, es una maquinaria perfecta. Si la semilla no cae en el surco, ¿cómo va a germinar? Alguien tiene que tirar la semilla en el surco. El hombre tira la semilla, Dios hace germinar la semilla y nace la planta y da fruto. Es un trabajo mancomunado de Dios y el hombre. El hombre predica, Dios hace que la palabra se siembre en el corazón y germine. Hay madres que han orado por hijos 10, 15, 20, 30, 40 años. A los 40 años esa persona se volvió al Señor y se entregó a Cristo. Y esa madre oró durante 40 años y posiblemente la pobre anciana murió y no vio a su hijo convertido. ¿Qué sorpresa se llevará en la mañana de la resurrección cuando su hijo la abrace redimido por la sangre de Cristo? Nosotros tenemos que sembrar la semilla para que Dios la haga germinar. El profeta iba y amonestaba, reprendía, exhortaba y Dios daba su palabra. Te escuchen o te dejen de escuchar, no le temas, porque son casa muy rebelde. Versículo 7. Les hablará pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Quién habló? Dios. O sea, el predicador se tiene que llenar. ¿Cuántos pastores hoy día, como ser pastor se está volviendo un puesto lucrativo y sobre todo un puesto muy interesante, porque te dicen pastor, te aprecian como pastor, empieza y pobrecito el que en su espíritu no ha hecho pacto con Dios para desempeñar el trabajo de pastor, porque para ser pastor tú tienes que reflejar el amor de Dios, la paciencia de Cristo, la santidad de Dios. La gente asume, recibe de buena gana y se confían en aquel hombre que le dicen pastor. Y si esa persona abusa de su poder o abusa de la relación pastoral o abusa de los sentimientos, se pueden producir catástrofes en las iglesias, porque este individuo no estaba a la altura de la santidad que Dios esperaba de él. Por eso Dios le dice: tú no vayas a ser rebelde como la casa de Israel, porque cualquiera peca, cualquiera falla, cualquiera se equivoca. Por eso los que predican la palabra, dice el apóstol Pablo, el que anhela obispado, buena obra desea. Sí, pero el obispo sea marido de una sola mujer, no sea borrachito, no sea dado al vino, no sea pendenciero, no sea chismoso, predica la palabra. O sea, hay unas características que tiene que tener el predicador.
Cualquiera no puede predicar. Dios va llamando personas sencillas, sin cultura, sin educación, otros estudiados, preparados, encumbrados. Dios escoge. Yo quiero decirte que hay decenas de miles de hombres que estudiaron teología, se graduaron en una universidad teológica y no están trabajando como pastor, porque al final no les gustó la carrera y se pusieron a hacer otra cosa. Yo conozco un pastor que lo conocí hace poco y me dice, estuvimos hablando, me identifica con un pastor y me dice, yo también soy pastor. Yo digo, ¿sí? ¿Tú eres pastor? Sí, yo soy pastor, yo tenía una iglesia, pero me dediqué a los negocios. Ahora hago negocios. Son personas que descubrieron que estudiaron, pero no fueron llamados por Dios al ministerio pastoral. Finalmente el Señor los desechó. Él cree que Él se dedicó a los negocios. No es que Dios te desechó, no te encontró idóneo por alguna razón. Y el camino del ministerio es un camino santo, sacrificado, abnegado, con muy poca remuneración, con muy poca honra personal, o ninguna honra personal, ningún beneficio. El que quiera estar cómodo, feliz y disfrutar de la opulencia de la vida, el ministerio no es un lugar idóneo para eso. Esto es un lugar de sacrificio y de esfuerzo, de chocar con las personas, con las debilidades de las personas, con la rebeldía de las personas, con el desprecio del ser humano. Pero Dios nos manda porque hay una misión. ¿Cuál es la misión? Ellos tienen que saber que hubo profeta entre ellos. Vamos a dar un saltico al capítulo 3 que está al lado y el versículo 1, y vamos a leer otra secuencia igual, porque esto es la misma escritura, lo que después posteriormente se dividió en capítulos. Dice versículo 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. ¿Por qué dice come este rollo? Porque el evangelio tiene que formar parte del cuerpo físico, espiritual del predicador. Las personas que hablan la palabra, que ministran la palabra, el evangelio tiene que formar parte de sus tejidos, de sus células, de sus neuronas. Estoy hablando simbólicamente, ¿no? O sea, las personas tienen que vivir el evangelio, llevarlo en su corazón, tener más apego por el nombre de predicador que por su propio nombre común. Por eso dice, cómete el rollo, cómete el libro, dice, cómete este rollo, trágalo. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Esto es una visión, obviamente, que tiene Ezequiel y Dios está hablando con él. Él abrió su boca y Dios le hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. O sea, ¿entendiste cómo es la cosa? Si hay una persona que tiene que orar, si hay una persona que tiene que estudiar la Biblia, que tiene que profundizar, que tiene que rebuscar en libros, en comentarios bíblicos, en concordancia bíblica, que tiene que nutrirse el mensaje para entender qué es lo que Dios está dando y después dedicar tiempo a orar antes y después de la predicación, antes para que Dios le revele qué decirle a la iglesia y después para que Dios te mantenga humilde, calladito, chiquitico para recibir el siguiente mensaje. En el rato que te crees que eres un gran predicador, que eres un piquito de oro y que todo el mundo mira cómo te escuchan a ti, en ese momento Dios retira su gracia, retira su misericordia y te quedaste hablando solo. Porque el evangelio es santo y es puesto en personas que se santifican o se dedican a servir al Señor. Y me dijo, hijo de hombre, versículo 3, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La experiencia del evangelio tiene que ser primeramente efectiva en el predicador. Tú no puedes hablar de un Dios que a ti no te ha cambiado tu corazón. Tú no puedes predicar un evangelio que para ti no significa nada. Eso es una falacia, eso es una estafa. Cuando alguien predica, cuando alguien dice lo que no siente, es una estafa. Yo le puse un ejemplo a una muchacha que yo estaba hablando con ella de Cristo y estamos hablando de leer la Biblia y de orar versus los rezos y los panfletos que en su iglesia donde ella conoció a Dios se practican. Entonces ella decía que, o sea, lo que está tratando de decirme es que en los rezos o que en esas cosas que lee no se siente identificada, porque, y yo le puse el ejemplo, le digo, imagínate que alguien se enamora de ti
pero no se atreve a decirte nada, lo que te hace es que te cante una canción. Y cuando te vuelve a ver, te vuelve a cantar otra canción de Luis Miguel, y después te canta una de Roberto Carlos, o después te canta una de José José, canciones románticas, y tú dices, bueno, yo creo que está enamorado de mí, pero no me ha dicho nada, lo que hace es que me canta canciones. Y yo creo que los rezos, las cosas aprendidas, y no solamente los rezos y las cosas aprendidas, ir a la iglesia y no tener una comunión seria con el Señor en tu cuarto, en tu cámara secreta, no tienes tu Biblia, no la tienes marcada, no vas leyendo por ninguna parte, es algo así como el ejemplo que le puse. Alguien que dice que ama a Dios, pero realmente no lo ama. Realmente no está pasando tiempo con Dios. No está entregando su corazón al Señor. Ahora, dice aquí, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. El evangelio en la primera persona que tiene que trabajar es en ti. Y si el evangelio funciona contigo, va a ser muy fácil que tú le hables a otros. Cuando hay una persona enfermo con el coronavirus y hay otro que ya estuvo enfermo, pero hizo el remedio del jengibre con la cebolla, con el ajo, con el limón y la miel y la aspirina y le funcionó, ¿qué tú crees que va a decir ahora? Cada vez que ve a uno que está medio catarrado, dice, mira, hace el remedio así, 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 que funciona. Te puse un ejemplo práctico, ¿no? Si el evangelio funciona en tu vida, pudiste dejar tus vicios, pudiste dejar tu maldad, pudiste dejar tu materialismo, pudiste poner a Dios en primer lugar, eres una nueva criatura, vives feliz con Cristo ahora. Predicar el evangelio te va a ser sumamente fácil. La gente dice, yo a veces veo una persona que le pudiera hablar, pero no sé qué decir, no sabe qué decir porque no has tenido una experiencia con Cristo. Pídele al Señor tener una experiencia con Él y cuando veas a otra persona, hablarle será muy fácil, será muy cómodo. Dice el versículo 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Esto es un problema que tienen muchos predicadores que pretenden cautivar a la multitud, ganar su atención, ganar su afecto, ganar su cariño, meterse a la iglesia en un bolsillo y empiezan a predicar cosas que son de ellos. Incluso Cristo dijo a la comisión evangélica, allá en Mateo 28, 20, si mal no recuerdo, le dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando está diciendo eso, dice, vayan y enséñenle todas las cosas que yo he mandado. Las cosas que no te pongas a inventar cosas, no te pongas a fabricar fantasías a los creyentes, porque la gente cree todo lo que le dicen. La gente ignorante, porque el que lee la Biblia, el que profundiza en la palabra de Dios, sabe cuando hay una persona que está predicando con un espíritu que no es el espíritu de Dios. Por eso dice la palabra, probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo tú pruebas un espíritu si es de Dios? Porque tú conoces la Biblia. Y si la persona está hablando disparates, se está inventando cosas, está haciendo fantasías de la fe, entonces tú te das cuenta. Hace poco vi un video muy interesante en Facebook. Había un pastor y estaba la iglesia hecha una fila y el pastor decía, ¿dónde quieres estar? ¿Quieres experimentar? ¿Quieres visitar el infierno para que veas lo que están sufriendo los impíos allí? Yo te voy a sacar, pero ¿quieres ver el infierno? Y aquella persona noble, pobrecita, mansita, linda, sí, abre tus manos. La persona abrió las manos y el pastor empezó a decir cosas ahí y la pobre muchacha cayó al piso. No sé cómo no se rompió el cráneo, cayó en el piso y iba a experimentar el infierno. Yo te pregunto, ¿para qué tú quieres ver el infierno? El otro quería ver el cielo, el otro quería ver no sé qué, quería ver a sus familiares que han muerto. Había uno y él los mandaba para esos lugares. O sea, fantasías, disparates, mentiras, enredos diabólicos en gente sencilla que quiere saber de Dios. Pero cada persona que quiera conocer de Dios tiene que dedicar tiempo a conocer la Biblia para poder aceptar o discriminar los espíritus que no son de Dios. Si tú conoces la palabra del Señor, si tú conoces la doctrina bíblica, si tú sabes qué enseña la Biblia, nadie te va a engañar. Por eso dice aquí, no eres
entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. La responsabilidad que tiene un pastor, un predicador, es predicar las palabras de Dios. Versículo 5, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, o sea, de muchos conocimientos, ni de lengua difícil, un idioma difícil, sino a la casa de Israel. O sea, eres mandado a la casa de Israel. Pero todas las dificultades del mundo te las vas a encontrar en la casa de Israel. Los problemas más grandes de la vida te los encuentras en una iglesia. En una iglesia pasa de todo. De todo pasa en una iglesia. Los predicadores tienen que ser hombres santos, hombres preparados, hombres que estudiaron la Biblia, que oran, que están en las manos de Dios para poder atender problemas que son de un estadista, de un gobierno, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un personal muy... Las cosas que pasan en las iglesias son impresionantes. Pero allí Dios tiene un pueblo, allí Dios tiene un remanente, allí Dios tiene gente santa, allí se hace su voluntad. Versículo 6. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te escucharían. O sea, si yo te enviara a gente de habla profunda, a gente pagana, a gente terrible, si yo te enviara a esa gente, ellos te escucharían, que fue lo que pasó en Nínive. Impresionante. Nínive, una nación pagana, una nación cruel. Cuando entró el profeta Jonás predicando, escucharon a Jonás. Y sabe que es chistoso, si ustedes, la historia de Jonás está en 2 o 3 hojitas de la Biblia y vale la pena leerla. Jonás, cuando termina de predicar en Nínive, sale de la ciudad, se sube a una montañita y se sienta a ver cómo va a caer fuego del cielo sobre él. Porque Dios dijo que va a destruir la ciudad. Sacó la cuenta, sacó la fecha, ya prediqué, ya los 40 días, bueno, ya seguramente mañana. Y Jonás se sienta en una montañita así, a la distancia, a ver cómo le cae fuego del cielo a la ciudad de Nínive. El único pastor que yo conozco que cuando termina de predicar quiere que la iglesia se la lleve el diablo y se queme. Eso hizo Jonás. Pero Jonás no esperaba que en su llamado de altar toda la iglesia se pusiera de pie. Toda la ciudad ayunó, toda la ciudad aceptó al Señor y toda la ciudad se arrepintió. Dice el Señor aquí, Ezequiel, si yo te mandara gente de lengua profunda y de lengua difícil, la gente, ellos te escucharían, pero te estoy enviando a la casa de Israel. Te estoy enviando a la iglesia que tiene una cruz afuera. Mas la casa de Israel, versículo 7, no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. O sea, el Señor había enviado su Espíritu Santo, había amonestado, había hablado, pero dice, ellos no te van a escuchar, porque a mí no me quieren escuchar. Si hay un pastor que se siente triste, se siente deprimido porque nadie le para bolas, porque no lo acompaña en el ministerio, la gente no lo apoya, no vive el Evangelio, oye, no te sientas mal. Eso es parte del paquete. Para eso tiene que estar entrenado todo predicador. Ellos no te van a escuchar a ti, porque a Dios no le escuchan, te van a escuchar a ti. Que tienes defectos, que ellos saben tus faltas cuáles son, ellos se dan cuenta de qué patica tú cojeas, porque todo el mundo es débil, todo el mundo tiene un ladito flaco. Si hay una cosa que Satanás le avisa a toda la iglesia, son los defectos de su predicador. Toda la iglesia lo conoce, y si no toda la iglesia lo conoce, él envía a una persona o envía a 3 o a 4 que se encarguen de informar a la iglesia todos los defectos de su pastor, para que cuando el pastor dé la palabra de amonestación, ellos no quieren escuchar. Así pasa. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Palabra de Dios. Me gusta eso cuando leen un salmo para comenzar el culto y alguien termina de leer y dice, palabra de Dios. La gente dice amén. Ahora, ¿quién dirá amén? Bueno, yo no tengo un público delante, pero tengo oyentes que... Palabra de Dios, la casa de Israel es obstinada de corazón y dura de frente. Tienen la cabeza dura como la piedra. Versión mía. Dice el versículo 8. He aquí,
Yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Te he puesto a ti duro porque esto no es fácil. Yo te he puesto tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Tú vas a ser un hombre perseverante. Tú vas a ser un predicador. No te vas a aflojar, no vas a lloriquear, no vas a jimiquear. Vas a estar firme, vas a ser hombre y ve y predícales. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. A ver, yo no entiendo bien esta parte de Dios, digo, ¿no? En broma. Dios sabe que es una casa rebelde, que son obstinados, que no lo quieren escuchar, que lo están despreciando. ¿Para qué manda profetas? Porque los ama. Los ama. Hay padres que sus hijos lo desprecian, pero Él los ama. No, hay madres. Estuve hablando con una mamá hace unas horas que su hija la desprecia y esto la tiene devastada porque en el momento más difícil de su vida, que es el que está pasando ahora, la hija sencillamente la desprecia y dice: pastor, por ella trabajé, luché, me sacrifiqué para que no le faltara nada y ahora sencillamente me rechaza, me desprecia. Tiene su pareja y se olvidó de mí. Mira la situación que me encuentro, hasta me fui de ese estado con tal de no verla más y no sufrir tanto eso. Pero ella la ama porque es su hija. Nosotros sabemos sacrificarnos por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, porque los amamos, aunque no nos correspondan. No solamente seres queridos o familiares. Hay amigos, hay conocidos que uno tiene actos de bondad, de misericordia, de compasión, los ayuda, los apoya. Y cuando terminas de hacer esa obra, te faltó algo por hacer, quedaste mal, te critican, te desprecian, te aborrecen, porque aborrecen a Dios. La gente que aborrece a un predicador son los mismos que aborrecen a Dios. Y esto hay que entenderlo. Esta es la parte fea del ministerio. Esta es la parte gris de la ganancia de almas. Para el predicador no hay nada. Para el pastor no hay nada. Hay para todos menos para ti, porque tú vas a hablarle a gente que son rebeldes, obstinadas de corazón y de frente durísima. Y están ahí, al lado tuyo. Yo quiero terminar con una cita que está en 2 de Timoteo capítulo 4. No lo tengo marcado. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, y vamos a resumir. Yo creo que las personas que predican, los que van a amonestar, los que van a hacer la obra de Dios, sepan que esto va a funcionar así siempre. Cuando Cristo venga, entonces Él te dará su recompensa. De acuerdo, dice que Él va a venir a recompensar a cada uno según fue su obra, ¿no? Ese día, vamos a esperar ese día. Mientras tanto, si te gusta predicar, espérate todo esto. 2 de Timoteo capítulo 4 dice el apóstol Pablo a Timoteo, un nuevo ministro, un nuevo pastor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se está repitiendo la historia o no? ¿Sigue el problemita o no sigue? Claro, te va a tocar, Timoteo, si quieres predicar, te va a tocar durísimo. Esto no es un camino fácil, esto no es para todo el mundo, esto es para personas que pueden tener toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, y ese tiempo llegó, hermanos, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no sufren la verdad. ¿Cómo es posible? No, mire, escrito está, mira, aquí lo dice, no le gusta, no le interesa, le molesta. Vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios malos deseos,
y apartarán de la verdad el oído. Gente que estuvieron en el camino de la verdad, conociendo la verdad bíblica, y se apartarán, se irán, porque es más fácil del lado de allá. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas. ¿Qué cosa es una fábula? Hay una diferencia tremenda entre parábola y fábula, porque la parábola, Cristo tomaba elementos de la vida cotidiana para dar un mensaje real. En la fábula se toman como elementos reales animales, un oso que habla, un cuervo que responde, o sea, cosas que son imposibles. Esa es la diferencia. Tienen una enseñanza también y da gracia a las enseñanzas de las fábulas, pero es algo imposible que suceda. Bueno, en las iglesias hoy día se están predicando fábulas, palabrería, cosas surrealistas que no tienen nada que ver con la verdad. No se predican las palabras que el Señor mandó, se predican fábulas y la gente que tiene comezón de oír van para allá. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, porque vas a tener aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ese es el llamado a los pastores que quieren predicar la palabra de Dios. Tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque yo, dice el apóstol Pablo, ya estoy para ser sacrificado. Está preso. Está en estos momentos preso, tiene condena. Está esperando una condena de muerte por predicar a Cristo. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mira lo que dice Pablo ahora. Mira cómo se despide el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, pero ha peleado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. 3 cosas hermosas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Qué hermosura de despedida del apóstol Pablo. Hermanos, cuando nos toque predicar, cuando nos toque amonestar, cuando nos toque enseñar a la gente los caminos de Dios, vamos a esperar rebeldía, desprecio, maltrato, traición, humillación, crítica, burla y abandono. Eso es lo que le espera al que predica la palabra de Dios. Si tienes alguna cosita extra, disfrútala, porque el que desprecia a Dios va a despreciar a los predicadores. Que Dios te bendiga mucho y que hagas de la palabra del Señor y del Evangelio, aunque sea doloroso en parte, es la cosa más maravillosa que le puede haber pasado a un creyente, es haber conocido al Señor Jesucristo y ser comprado por su preciosa sangre. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque has tocado todas las teclas, todos los puntos que pudiéramos enfrentar en esta vida, y nos preparas y nos alertas como pueblo de Dios a servirte aún en situaciones y circunstancias difíciles. Oramos por el perdón de nuestros pecados, queremos que sigas trabajando con nosotros, perfecciones nuestros caracteres y nos limpies de toda iniquidad, porque queremos ver el rostro de Jesús cuando vengas en las nubes de los cielos. Oramos y pedimos tu bendición para este santo sábado y rogamos tus misericordias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.